A Jorge González Izquierdo para que nos dé su perspectiva después de lo que viene ocurriendo en esta primera semana de gestión de Pedro Castillo y todavía la esperada aceptación o no del señor Julio Velarde en el BCR de continuar. ¿Cómo está, señor González Izquierdo? Hola, Fátima, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mira, me ha impresionado lo que acabo de ver, lo de las ollas comunes, que ha aumentado en 300% el número de ollas comunes solo en Lima, ¿no? Y yo creo que eso tiene una explicación principal. ¿Cuál? De que hoy día estamos experimentando, sufriendo un grave problema de desempleo, sobre todo de pérdida de puestos de trabajo adecuadamente productivos. Y en segundo lugar, una caída brusca, fuerte del ingreso. Entonces, en ese contexto en que no tengo trabajo y mis ingresos están bien caídos, suben los precios, sobre todo de los alimentos, combustible, medicinas importadas, suben los precios. En ese contexto, yo creo que ahí está la explicación principal por la que el número de ollas comunes lamentablemente se han casi más que triplicado, te diría yo, Fátima. Sí. Entonces, y la pregunta que inmediatamente surge, Fátima, es ¿y por qué están subiendo ¿por qué está subiendo la inflación? Mucha gente dice, es el aumento en el precio del dólar. Sí. Un factor. Que te trabaja directa e indirectamente por las expectativas adversas que ocasiona. Pero además hay dos factores más, Fátima, adicionales al dólar. En primer lugar, condiciones climatológicas adversas. En la sierra el clima está bien bravo. Hoy día la prensa salió a decir que habían unas heladas en ciertas regiones y eso te destruye cosechas, pues te retrasa siembras, en fin, te causa problemas en la comida. Y el otro factor es que te están reajustando precios públicos, Fátima. Ha subido el precio del agua y ha subido el precio de la luz. Entonces, todo junto te explica esto en la inflación, en el costo de vida, ¿no? Pero obviamente de los tres factores, el principal es el aumento en el precio del dólar, ¿no? Ahora, eso y además considerar que los jóvenes que están más de un año encerrados no tienen el mismo nivel de educación, es decir, la calidad de los profesionales que tendrán que competir en un mercado por buscar un puesto de trabajo digno, que entiendo es un tema más a largo plazo, pero usted ha tocado otros puntos muy importantes, como por ejemplo la variación en el precio de los servicios, agua, luz, que ha sido parte del discurso del presidente que esos bajarán, ¿no? Que ya no costarán tanto como antes y sin considerar además, y si metemos el tema del gas de camisea, por ejemplo, ¿cuál es el plan, la estrategia que tiene que abordar ahora mismo el actual Ejecutivo? Mira, el mes pasado, julio, y ahora, agosto, te ha subido la luz y el agua. Ha subido, no ha bajado. Y ya estamos en el gobierno del señor Castillo y ya ha subido el agua y ha subido la luz. Entonces yo no sé qué es lo que tendrán que hacer, pero estos aumentos, no es que las empresas privadas lo suben en forma unilateral, no. Lo ven con el organismo regulador que es Osinermin. Entonces, entre los dos son básicamente contratos. Entonces, para cambiar eso tendrías que alterar el contrato y eso no es tan simple, Fátima. O sea, no es tan simple salir a decir, yo voy a bajar la luz y el agua. Oye, un momentito, pero para eso vas a tener que por lo menos, ¿no?, cambiar los contratos. Y cambiar los contratos, Fátima, no es algo unilateral, tiene que ser en común acuerdo. Y si la otra parte no lo desea hacer, tendría que entrar a un problema judicial y ya verás cómo se va a complicar la cosa, ¿no? A ver, usted dice variar los contratos y nos recuerda a las promesas de campaña, pero también a un tuit reciente de Vladimir Cerrón respecto de renegociar o cambiar los contratos lesivos del Estado. Y entiendo que allí tenemos que trabajar con mucha delicadeza porque hablamos nuevamente sobre la estabilidad jurídica de las empresas privadas, también quienes es necesario que vengan a invertir para generar más
empleo, aunque a muchos no les guste hablar de la empresa privada, pero es quien genera la mayor cantidad de puestos laborales actualmente. Mira, Fátima, a la pregunta, oye, González Izquierdo, tú acabas de decir que hay un fuerte problema de desempleo, sobre todo en los empleos que se llaman adecuadamente productivos. Sí, según el INEI, Fátima, en el trimestre móvil, abril, mayo, junio, solo en Lima todavía faltaba recuperar 850.000 puestos de trabajo adecuadamente productivos para regresar al nivel del 2019, o sea, lo que teníamos. ¿Cómo se puede hacer eso? Básicamente de dos formas. Ya, una es la inversión pública, que es lo que ha anunciado el presidente Castillo en su mensaje del 28 de julio. No. Pero la inversión pública en forma directa, Fátima, te crea puestos de trabajo temporales, transitorios en su mayoría. Por ejemplo, haces una nueva pista, sí, contratas gente, pero lo contratas pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se termina de hacer la pista y despides, pues, ¿no? Correcto. Entonces, la inversión pública en forma directa te crea puestos de trabajo temporales, transitorios en su mayoría. En forma indirecta, a través de lo que se llama el efecto multiplicador, ya te puede después generar puestos de trabajo más estables. Pero la inversión privada directamente te crea puestos de trabajo nuevos, estables. Entonces, así como se va a hacer un push, un shock de inversión pública en infraestructura, lo cual está bien, hay que promover fuertemente un shock de inversión privada también para que contribuya principalmente a crear los puestos de trabajo que ustedes que me están viendo quieren. Un puesto de trabajo estable, un puesto de trabajo que no esté así yo, que me sacan, claro, se acaba la obra de regadío y después ¿qué voy a hacer? Entonces, esas dos acciones tienen que ser coordinadas, pero por lo que estamos viendo, Fátima, no hay una coherencia dentro del equipo de gobierno, porque fíjate tú, algo que pasó desapercibido, bueno, no tan desapercibido. Ayer un congresista de Perú Libre, ¿sabe lo que dijo? Vamos a hacer una marcha hasta Tía María, el proyecto minero Tía María, para cerrarlo. Imagínate tú, eso ha pasado ayer. Y de eso quería hablar con usted, porque en todo caso, yo sé que no hay una fórmula mágica, pero por lo menos hay algunos mecanismos o algunas decisiones que tomar para que se promueva esta inversión de la que usted habla, que genera puestos de empleo y que todos conocemos es así, ¿no? Y obviamente también que actúen los organismos del Estado que tienen que fiscalizar un empleo digno, SUNAFIL, etcétera. Pero los discursos y los actos y las personas que tienen que tomar decisiones, a ver, se tienen que tomar decisiones, pero ya, ¿no? O sea, ya inició una semana de bastantes cuestionamientos y luego no nos queda muy claro finalmente cuál es el afán exacto de este gobierno que está buscando, como decía al inicio, señor González Izquierdo, que permanezca, por ejemplo, Julio Velarde en el BCR por una estabilidad macroeconómica. Pero ¿qué hacemos con los que estamos aquí adentro? Mira, hay que esperar dos cosas. Se acaba de anunciar, Fátima, que el señor presidente Pedro Castillo va a dar un mensaje a la nación hoy día a las 5 de la tarde. Bueno, el premier, más bien. Primero dijeron el presidente, luego nos dijeron a los minutos ya no. Bueno, la información que yo tenía era que era el presidente y me había despertado expectativas. La información que tú tienes es que ya no va a ser el presidente, sino el primer ministro. Vamos Imagínate, a esperar. Pues, mira la imagen que das. Van cambiándolo, la información. Mira la imagen que das de fragilidad, debilidad. Y segundo, vamos a esperar, Fátima, la presentación del gabinete ante el Congreso. Porque ahí van a tener que decir qué van a hacer con nuestro querido país en los próximos 12, 24, 36 meses. Ahí van a tener que decir todos, no solamente uno o dos, no todos. Y ahí el Congreso va a ver si le da o no le da la confianza. Entonces, es fundamental lo que va a pasar este mes, antes de fin de mes, Fátima, es fundamental. Por un lado, lo que va a decir el gobierno del señor Castillo, de una vez, para tener claro, o estamos cargados para Perú Libre
¿O estamos cargados para el plan bicentenario? ¿Para qué plan estamos cargados? Y segundo, ¿cómo va a reaccionar el Congreso ante eso? Entonces, eso es vital, Fátima, para responder a la pregunta, oye, ¿el dólar va a seguir así o va a ser así? Va a depender mucho de ese momento, de ese día o de esos 2 días en que... Bueno, pero es un mes durante el cual hay facturaciones, hay que pagar las deudas, hay que comprar alimentos también, el sueldo no ha aumentado, ¿no? Pero las personas tienen que seguir comprando aceite, gas, combustible, los taxistas, etcétera. Entonces, ¿qué hacer en ese mes? Y bueno, ya nos dijo usted, hay que esperar en todo caso, o hay que estar muy atentos a las decisiones de gobierno. ¿Y qué pasa ahora con la expectativa en el BCR? En algún momento hablábamos, y no solo bastaba saber la cabeza, también los otros directores que acompañan. Sí. Y entiendo que este mes hay nueva designación o reconfirmación de la continuidad en los cargos, para que nos comente sobre ello. Mira, Fátima, con el nombramiento del señor Pedro Franque, se esperó que el dólar agarre una tendencia sostenida hacia la baja, ¿no? Poquito a poquito, pero hacia la baja. Eso no se ha dado. El dólar ha bajado un poquito, pero es porque el Banco Central está interviniendo, está haciéndolo, ¿no? No se ha dado. Entonces ahora dicen, vámonos al Banco Central, con el presidente del Banco Central. Pero mira, Fátima, en el Banco Central, quienes toman las decisiones, ¿sabes quién es? No es solo el presidente. Claro. Son 7. Y cuando no hay unanimidad, se va a votación. Sí. Mayoría contra minoría. Entonces, si tú reafirmas solo al señor Velarde, pero los otros 6 directores, 3 lo pone el Congreso y 3 más lo pone el señor presidente Castillo. Si los otros 6 son variopintos, son políticos, tienen distintas tendencias, entonces dentro del directorio del Banco Central no va a haber coherencia, unidad. Entonces podría darse tranquilamente que unos vayan por la derecha, otros vayan por la izquierda, y la presencia del señor presidente del Banco Central no te garantiza. Correcto. Entonces nos quedamos, parece que el mensaje de hoy, señor González Izquierdo, más bien es el de la espera, el de tener confianza en que se tomarán las mejores decisiones en el ámbito económico. Yo no sé cuál es su interpretación. Es probable que no haya habido el impacto que se esperaba con la designación de Pedro Franque en economía porque se conoce cuál era el sentir del presidente del Consejo de Ministros respecto a la permanencia, por ejemplo, de Julio Velarde, que lo puso me parece que en la cuenta de Facebook o Twitter. Sí, mira, conversó con el señor Velarde, pero yo pienso, es mi opinión, que el señor presidente del Banco Central, con quien tiene que conversar, no es con el señor ministro de Economía, no. Con quien tiene que conversar es con el señor presidente de la República, con el señor Pedro Castillo, y con él llegar a un acuerdo para que haya gobernabilidad en el Banco Central, la que se necesita y la que ha habido en los últimos años. Eso es lo que se necesita, pero para eso tiene que conversar con el señor presidente de la República, porque él es el que tiene el poder para poder garantizarle un mínimo de gobernabilidad al Banco Central de Reserva en su directorio. Y que yo sepa, esa conversación, que yo sepa, todavía no se ha dado. De repente ya se dio, no lo conozco, pero de esa conversación es que seguramente va a salir la decisión apropiada, ¿no? Ahora, la pregunta quizá más difícil que siempre se las hacemos a ustedes los economistas cuando estamos en este tipo de problemas es ¿qué hacer? ¿Qué hace el ciudadano de a pie? Probablemente el que tiene deuda en dólares estará viendo de prestar dinero para pagar sus deudas, pero nuevamente están aquellos que dicen, de una vez cambio mi deuda a soles, en fin. Hay muchas dudas al respecto, señor González Izquierdo, sobre todo de aquellos que trabajan cada día para precisamente este día generarse los recursos para alimentarse y alimentar a sus hijos. Sí, mira, la solución, mira, Fátima, en economía y sobre todo en el muy corto plazo, no hay recetas mágicas, lamentablemente no hay recetas mágicas. Lo que el presidente anunció es un bono de 700 soles, lo anunció en su mensaje, ¿no? Me parece, en la actual circunstancia, me parece que sería apropiado el bono de 700 soles, pero siempre y cuando, Fátima,
llegue a los que verdaderamente lo necesitan. Que ya no llegue al trabajador formal, porque el trabajador formal ya ha tenido como 5 bonos y además le han dado acceso a su CTS, a retirar su fondo de AFPs. Los han expuesto. Tiene liquidez. El que no le han dado casi nada es al trabajador independiente informal, el que sale a la calle a generar su ingreso día a día. A él no le han llegado con contundencia. Entonces, este bono de 700 soles debe ser muy target, o sea, debe estar muy enfocado en la población que verdaderamente lo necesita y debe llegar rápido, no demorarse 6 meses como los otros bonos, pues, porque justicia que tarda, Fátima, no es justicia, pues bono que tarda no me ayuda mucho, pues. Correcto, sí, y lo hemos visto en muchísimos casos. Lamentablemente el año pasado llegó muy tarde y creo que todavía no se terminó de pagar todo, tengo entendido, pero lo otro es que está bien, estamos hablando de un bono en una situación compleja como esta, donde por ejemplo se resaltaba el incremento de los comedores populares que tiene correlación a que no hay trabajo. Mucha gente está todavía buscando generarse ingresos y esto nuevamente habla del gasto del Estado, de que hemos gastado también ya varios ahorros y de la necesidad de ampliar la base tributaria, de lo que no se ha hablado mucho, sobre todo el cómo hacerlo, para cuándo se empezará a implementar estos mecanismos para llamar a más peruanos a la formalidad. Uy, Fátima, hoy día no es el momento. Hoy, cuando digo hoy, es el 2021, ni tampoco creo que el 2022 sea el momento apropiado para pensar en subir impuestos, por ejemplo. No, subir no, pero podemos formalizar. Una barbaridad. No, es que hay gente que ya está saliendo a decir eso. Sería una barbaridad hacer eso. ¿Sabes por qué, Fátima? Porque tú debes subir impuestos, por ejemplo, cuando la economía ya está estable, creciendo alto y sostenidamente. Ahí. Pero en el momento en que la economía está así temblecona, ¿cómo le vas a subir impuestos? No sé, claro. Que no sean bárbaros los que están proponiendo eso, pues. Están hablando tonterías. No puedes subir impuestos ahora que la economía está así. Subir no. No puedes ni debes subir impuestos. Y el combate a la informalidad, Fátima, es un problema de largo plazo. Eso no se resuelve en 3 meses, 6 meses, no. Por eso porque las bases, lo que hay que hacer atractivo es ser formal. Lo que no se debe hacer, Fátima, es agarrar a palos al informal. No, esa estrategia ya se ha hecho en el Perú y no da resultado. Para una de las formas, no la única, pero una de las formas de combatir la informalidad no es perseguir al informal a palos, es hacer atractiva el convertirse a ser formal, para que él tenga el interés de hacerse formal. Y eso a veces los gobiernos no lo entienden, Fátima. Correcto. Bueno, y bueno, también quería preguntarle a usted respecto de lo que se ha hablado en el discurso de 28 de julio y se ha reiterado en otras ocasiones, esta licencia social que se estaría anteponiendo a la posibilidad de algunos proyectos, no solo mineros, sino de cualquier tipo de industria. Y claro, suena muy bien, ¿verdad?, para las galerías, pero hay una serie de elementos que tienen que cumplirse para finalmente tener la concesión o llegar a un contrato. Esos elementos tendrían que incluir aquella que tenga, digamos, el respeto, por ejemplo, al medio ambiente, a las comunidades, en fin, áreas arqueológicas, etcétera. Entonces, cuando se habla de licencia social, esto parece más bien un concepto adicional que no estaría contemplado estrictamente en una legislación. ¿De qué estamos hablando, en todo caso, cuando hablamos de licencia social? Si usted tiene más bien definido este concepto, señor González Izquierdo. Mira, Fátima, cuando el presidente en su mensaje del 28 anunció eso, tú sabes cómo yo en mi mente lo interpreté y dije, caracho. Entonces lo que hay que hacer es una evaluación no solo privada del proyecto de inversión, sino una evaluación social del proyecto de inversión. En la ciencia económica te dice clarito cómo debes hacer una evaluación social de un proyecto. Te lo hice claro. Entonces yo pensé que eso quería hacer el gobierno. Yo dije, caramba, me parece bien que haga evaluación social de un proyecto de inversión como lo dice la ciencia económica. Pero después leyendo y escuchando otras declaraciones me vi con que no era eso.
Lo que ellos llaman licencia social es de que básicamente las comunidades que estén alrededor de ese proyecto no le hagan así al proyecto. Pero ahí corremos un riesgo de que se pida en demasía, o sea, no se trata de pedir en demasía. Y eso, ¿quién es el árbitro que puede regular eso? El Estado. Pero si ya el Estado está tirando para una de las partes, entonces ya es un problema que vas a entrar en conflicto. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, en la minería se tiene que respetar el medio ambiente y se tiene que respetar el bienestar de las comunidades que están alrededor. No me cabe la menor duda que así tiene que ser. Claro que sí. El tema es cuánto, cómo, porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, Fátima. Y ahí lamentablemente digo, el Estado es el que debe ser el árbitro para que las cosas sean más o menos en el centro. Justas. Bueno, señor González Izquierdo, entonces mucha mesura estas semanas, estos días que nos quedan, y estar muy atentos a lo que digan desde el Ejecutivo. Le agradezco por su tiempo. No, a ti, Fátima, por la invitación. Realmente haces muy buenas preguntas, Fátima. Gracias. Bueno, gracias.